Continuamos conversando con Gustavo Adriancén Olaya, ex ministro de Justicia y Derechos Humanos. El tema del día de hoy es la dignidad de la persona humana. Gustavo, nos había quedado en el tintero para poder desarrollar el concepto central, también al que le es inherente, de acuerdo a la teoría de derechos humanos, de la dignidad, la persona, ¿no? ¿Cómo definimos a la persona? El Código Civil, si no me falla, es el artículo 3 o 5 del Código Civil vigente, señala que la persona nace desde la concepción, ¿no es cierto? Y le asisten todos los derechos para lo que le beneficia. Así es. Exacto. Sin embargo, en los últimos años esta definición también ha sido relativizada o pretende ser relativizada por algunos movimientos radicales en algunos casos del pensamiento liberal, donde se asume que el concebido no tiene condición de ser humano, ni siquiera en nivel fetal. Esto por supuesto que es sumamente discutible porque favorece, digamos, el tema del aborto, por ejemplo. Si esto fuera cierto, entonces el aborto no constituiría un delito. Pero el tema no se queda ahí, sino que avanza mucho más en otros planos, con efectos, por supuesto, también bastante significativos, como asumir y pensar en línea hegeliana, ya no kantiana, sino hegeliana. Y hay que reconocer que la Constitución política nuestra, la del 93, que sigue la estructura de la Constitución del 79, tiene una estructura eminentemente hegeliana, ¿no? Porque Hegel decía que todo Estado de Derecho se construye sobre el reconocimiento del individuo. Que este individuo luego se junta con otro individuo para formar una familia. En la reunión de familias genera la sociedad con sus elementos propios, que son territorio, consanguinidad, idioma, economía, etcétera, lo que hace que el espíritu de esa sociedad se eleve a la categoría de nación, y la nación necesita de un Estado para fortalecerlo, ¿no? Entonces, esa estructura tiene la Constitución del 79 y la de 1993, eminentemente hegeliana. Sin duda. Pero en Hegel, la persona no era no es el que, ni el concebido ni el que nace, sino la persona se hace. Y se hace en la medida en la cual, llegada a una determinada edad, se ve frente a una sociedad organizada en función del derecho, ¿no? Y en la medida en la que respete ese orden jurídico, porque hay identidad entre el derecho y el Estado, entonces ese sujeto se hace persona, es decir, es una persona en derecho. Este planteamiento teórico, que parece muy simpático, muy bonito a la luz de la filosofía, sin embargo tiene, reitero, efectos enormemente prácticos en el campo del derecho, particularmente del derecho penal. Porque supone, en primer lugar, que si determinado sujeto, por su característica violenta, su proceder consuetudinario, el hecho de convertir la delincuencia o el delito en una forma de vida constante y permanente, como un narcotraficante, un terrorista, un violentador de mujeres consuetudinario, un violador continuo de menores de edad, son sujetos que están quebrando la vigencia de la norma y por lo tanto el orden jurídico, y en consecuencia no podrían seguir siendo consideradas personas, ¿verdad? Y entonces, al ser una no persona, debería merecer un tratamiento especial desde el punto de vista punitivo penal, diferente al de una persona que comete un desliz, que puede ser reparador al infringir una norma, pero de la que se puede tener la seguridad de que, impuesta la sanción, va a seguir cumpliendo la norma. Pero estos otros no, de estos otros no se puede tener esa seguridad cognitiva, y por eso entonces hay que aplicarles un derecho penal muy fuerte, muy anulador inclusive, porque han dejado de ser personas. Y este es el caso del derecho penal del enemigo, que resulta
bastante atractivo desde el punto de vista teórico, pero bastante cuestionado desde el ámbito práctico en el sector justicia. Entonces, estos son los problemas a los que nos lleva precisamente la definición de la persona, ¿no? Por un lado, no se acepta o no se aceptaría que el concebido es persona y por lo tanto se puede abortar. Y entonces eso no es delito. Pero a la persona a la que se le quita la condición de persona por irrespetar el derecho y se le aplica una sanción muy fuerte, entonces ahí vienen las reclamaciones y parece que hubiera un choque hipócrita entre una y otra posición. ¿Qué es la persona humana y cuál es tu posición al respecto? Yo sí comparto plenamente esas tesis que levantan y privilegian a la persona humana y a su dignidad. Yo sí soy en eso muy constitucionalista y creo que sí es la base de todo el sistema y el orden jurídico. Sin embargo, no creo para nada en las tesis referentes a la persona y su dignidad neoliberales que sostienen que en el caso concreto de la mujer y el ser que está por nacer, que pueda tener plena y absoluta libertad para decidir sobre el feto. Hay circunstancias excepcionales que ya el propio ordenamiento jurídico desde siempre ha regulado, vinculados a el peligro cierto, inminente de que corra peligro la vida de la madre, supuestos absolutamente terapéuticos, clínicamente comprobados. Pero yo sí creo en que el concebido es un sujeto de derecho para todos los efectos, y creo además que el concebido es precisamente un ser que se encuentra en pleno proceso de desarrollo, porque allí empieza a formarse y a partir de ahí, cuando no, su propia personalidad. Niego en consecuencia, y esto lo hago con una posición personal, y en algún momento cuando me ha tocado decidir y opinar sobre eso lo he hecho en el mismo sentido, considero que este albedrío extremo al que pretenden llevar la situación del aborto es absolutamente nocivo, y no solamente lo es para el que está por nacer, sino lo es fundamentalmente para la mujer, que puede ser cuando no hasta obligada a tomar una decisión tan terrible como esa. Creo además que una sociedad que no respeta al más débil no es una sociedad que se respete a sí misma. Mucho menos civilizada, ¿no? Para nada, creo que no le viene el adjetivo. Por lo demás, sí coincido plenamente en la tesis que tú has sostenido de nuestra constitución hegeliana, porque en realidad lo es. Y Hegel entiende a la persona humana solo en sociedad, es decir, el hombre solo no es un hombre, no es una persona. El hombre se concibe solo en sociedad. El hombre en pareja, el hombre en familia, el hombre en comunidad, el hombre en sociedad, el hombre en un estado organizado. Pero ¿qué pasa con estas personas que quiebran la armonía y la paz social, ¿no? Como nos decían en la licenciatura? Pues hay ordenamientos que son mucho más severos y los expulsan. Y los expulsan viabilizando aquello de la pena de muerte, ¿no? No mereces estar dentro de nuestra sociedad porque has quebrantado el orden gravemente y entonces te condenan a la pena de muerte. Allí empezar a interpretar qué cosa es una persona y quién finalmente merece ser categorizado como no persona y en tanto expulsado del sistema, privado hasta de su vida. Yo creo que esto tiene que ver con el desarrollo de la humanidad. Desde siempre nosotros hemos aceptado, porque así se concibió sobre todo en el mundo occidental, desprendernos de nuestro individualismo para dárselo a alguien que administre y que organice la sociedad. ¿Ok? Entonces, en ese ejercicio voluntario de desprendimiento hacia la organización social en concreto, cedimos parte de nuestra libertad y de nuestra toma de decisiones y le dimos a un Estado poderoso la facultad coercitiva para que persiga y castigue a aquel que rompe el orden, ¿verdad? Ahora, este reconocimiento en algunas sociedades de la consideración de no persona, yo creo que es una negación a la misma sociedad. No se es no persona o no se llega a no persona, creo yo, de manera individual, sino también se llega de manera colectiva.
Estas odiosas formas de discriminación ponen al hombre en el límite mismo de su razón y lo pueden hacer cometer excesos. Estas formas odiosas de discriminación ensanchan las brechas, las diferencias y hacen que la persona como tal no pueda desarrollarse libremente. El desarrollo de su personalidad queda truncado. Entonces, el propio desarrollo que venimos teniendo, creo yo, que constituye una forma odiosa de impedimento del libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Cuando nos ponemos a ver las injustas brechas que existen de distribución del ingreso, por ejemplo, nos hace creer que hay quienes nacen ya condenados a estar privados del desarrollo de su personalidad. Y más cuando tenemos un Estado que no responde precisamente a todas las demandas y necesidades de los grupos sociales, cuando vemos que no llegan a todos los niveles o a todos los estratos aquellas satisfacciones que debería brindar el Estado, nos ponemos a pensar si se es no persona solo por quebrantar el orden o se es no persona también por haber nacido desfavorecido. Ya, y a ver, en ese punto recuerdo que en una conversación de entrevista que tuve con el maestro Eugenio Raúl Zaffaroni hace algunos años atrás, bueno, fue un honor enorme. No lo dude, ¿no? Me lo imagino, genera envidia. Sí. Él me señalaba que el derecho penal que tenemos el día de hoy en América Latina es un derecho penal de contención, un derecho penal que sirve para postergar al 70, según sus cálculos, por lo menos al 70% de la sociedad en beneficio de un 30% minoritario, por supuesto, pero favorecido. Entonces, el derecho penal actual, el que tenemos, tiene la misión pues de condenar y de servir de instrumento precisamente para contener a eso que tú dices, que la no persona no solamente es aquella que surge por el quebrantamiento de la norma, sino aquel que por su condición social nace en determinadas circunstancias, desfavorecidas totalmente, desposeídas, y entonces, peor todavía, como cuando... A ver, en los dibujos animados, Tom y Jerry están barriendo la sala y hay que meter la tierra debajo de la alfombra para que nadie la vea y parezca que todo está limpio. Entonces, mi pregunta es si el derecho penal sirve como instrumento en el razonamiento de Zaffaroni para cumplir esta misión. Entonces, una de dos, o es el Estado el que... y en esto tendríamos que aceptar las tesis marxistas, por lo menos las ortodoxas, el Estado tiene la finalidad precisamente de constituirse en un instrumento de opresión social en contra de las grandes mayorías, o es que un sector de la sociedad altamente encumbrado se aprovecha de su llegada al Estado para convertir en no personas a este 70 o más % de la sociedad y aplicarles pues todo el jus puniendi que puede hacer posible para, si es posible, hasta desaparecerlo. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo creo que un punto a favor de esta argumentación lo demuestra claramente la situación de gobernabilidad en la que se encuentran nuestras naciones en Latinoamérica. No es posible, por un lado, que las grandes cifras macroeconómicas muestren desarrollos espectaculares, cuando en realidad lo que enfrentamos son más bien realidades que nos muestran que esas cifras macroeconómicas llegan a las cuentas de algunos y no a las cuentas de muchos. Cuando ya no llueve para todos, menos gotea, ¿no? Y menos gotea. Entonces, estas cifras de gobernabilidad, este desapego que hay latinoamericano, así lo muestra el último Latinobaremo que hay del año 2017, este desapego a la democracia, no considerarla como el mejor modelo de gobierno, tiene que ver precisamente con estas diferencias que no sabemos hasta ahora alentarlo. Si tú le agregas a ello una fragilidad institucional, si le agregas un escaso desarrollo económico y una nula distribución equitativa, y si a todo ello le pones un contexto internacional voraz, te puedes dar cuenta que nuestras sociedades en América Latina, Luis, están padeciendo hoy día de un problema
de gobernabilidad que cuestiona directamente su legitimidad además. De allí que nuestros gobiernos permanentemente estén tambaleando y nuestras sociedades permanentemente se levanten en rebeldías. Ya no es extraño en nuestro país ver cómo vacan un presidente, cómo lo lleva a un impeachment, cómo lo destituyen, cómo lo derrocan. Hoy día la insatisfacción es generalizada, no solamente en América Latina, diría yo fundamentalmente en América Latina, donde nuestros presidentes, el que más goza de aceptación, no llega ni siquiera al 25%. Entonces, ver esta crisis de representatividad, ver esta crisis de gobernabilidad, ver esta crisis de institucionalidad, nos hace pensar en que las tesis de Zaffaroni de 70-30 pues tienen un gran asidero en la propia realidad. Y esto nos debe llevar a una reflexión profunda, porque mientras sigamos permitiendo que surjan más no personas, más al borde vamos a estar de crisis mayores, y eso sí sería peligrosísimo, ¿no? Sí, aunque fueran unas no personas, no en sentido hegeliano, sino más bien por la imposición del pragmatismo que se vive, ¿no? Sí. Yo creo que bueno, vamos a hacer una nueva pausa. Una nueva pausa, encantado. ¿Sí? Gracias. No se vayan, estamos en esta interesante conversación sobre la dignidad humana con Gustavo Adriansen. Ya regresamos en Referente Jurídico.